va a ocurrir a nivel del oviducto, va a ocurrir una serie de divisiones mitóticas sucesivas, que es el proceso de segmentación, y tenemos a partir de una célula, 2, 4, 8 células de distintos estadios, en donde el proceso de división celular no se acompaña con un aumento en el tamaño de la célula, sino que las células hijas, que se van a llamar blastómeras, van a ser cada vez más pequeñas. En el estadio de 8 células tenemos un proceso en la compactación. Todo esto ustedes ya lo vieron, ¿no? Desde la clase pasada. En la compactación se refuerzan las uniones intercelulares y se diferencian dos tipos celulares. En el centro de esa esfera va a estar la masa celular interna, que va a dar origen al embrión, que va a ser el embrioblasto y va a dar origen al embrión. Y por fuera, la masa celular externa va a dar origen al trofoblasto, que luego formará parte de la placenta. En este proceso de diferenciación, o sea, la módula son todas células totipotentes, estas blastómeras, digamos, antes del proceso de diferenciación de compactación, todas las células son totipotentes. Cuando sufren este proceso ya comienza a especificarse el destino de esas células. Y se van a diferenciar las estrofoblastos de las del embrioblasto. Bueno, en el estadio de módula tenemos el estadio que comprende entre 16 y 32 células, y es la módula la que va a llegar al útero. Va a llegar al útero al día 4. Más o menos tarda en el ovocito secundario desde que es liberado 3-4 días hasta llegar al útero. Entonces, una vez que llega al útero, la módula se va a transformar en blastocisto. Para eso, bueno, se va a acumular líquido entre las células del trofoblasto. Las células del trofoblasto van a tener unas bombas sodio-potasio ATPasas en la membrana luminal, que va a hacer que se libere sodio hacia la cavidad y por ósmosis agua, y se acumule el líquido en el blastocele, que es la cavidad de esta estructura, que es el blastocisto. El blastocele entonces va a ser la cavidad y va a estar cubierto por fuera por el trofoblasto, y en uno de los polos de este embrión en desarrollo, que va a ser el polo embrionario, van a estar las células del embrioblasto. Entonces vamos a definir un polo embrionario donde encontramos las células del embrioblasto y un polo embrionario que no tiene células del embrioblasto. A esta altura está aumentando mucho. Entonces, es en el estadio del blastocisto que el embrión en desarrollo se va a implantar en la mucosa del útero. Están hablando de la célula. Bien. Al quinto día previo a la implantación, ese blastocisto sufre modificaciones. Básicamente lo primero que ocurre es que se libera de la zona pelúcida. Hasta ese momento está rodeado de la zona pelúcida. Entonces, a modo de resumen de la primera semana, lo que ya dijimos: el ovocito secundario sale, rompe la pared del ovario, sale rodeado de la zona pelúcida de la corona radiada, ingresa al infundíbulo, pasa por la ampolla donde es fecundado, luego se forma el cigoto, comienza el proceso de segmentación, se cliva ese cigoto, 2 células, 4 células, 8 células. Ese estadio de 8 células sufre compactación, ingresa al útero, en la módula, y se transforma en blastocisto. El blastocisto entonces es el que va a, incorporarse, implantarse en el endometrio. Bueno, el proceso de implantación entonces es el proceso por el cual el blastocisto se inserta en el endometrio. Ocurre en una ventana de implantación que se llama ventana de implantación al periodo en el cual el útero es receptivo para el proceso de implantación.
que es más o menos del 6º al 10º día. Pero en general la implantación comienza al día 6 y culmina al día 9, es decir, el blastocisto queda completamente inmerso en la pared del endometrio al día 9. Normalmente los sitios de implantaciones son en las paredes posteriores, a veces anteriores o laterales del cuerpo del útero. En el proceso de implantación hay varias cosas, hay modificaciones que sufre el endometrio y modificaciones que sufre el blastocisto. El blastocisto adquiere competencia para poder, implantarse. Uno de los primeros fenómenos que ocurre es la liberación de la zona pelúcida, expresa proteoglucanos y otros como el perlicano y otros, expresa integrinas y proteínas de adhesión celular porque el trofoblasto se tiene que contactar con las células del endometrio, expresa proteínas que son enzimas hidrolíticas como metaloproteinasas que van a degradar la matriz celular del endometrio para poder ingresar, y otras citoquinas. Y a su vez el endometrio, que como les comenté, al momento de la implantación está en fase secretora o luteínica, es decir, vemos las glándulas uterínicas que están dilatadas y que tienen forma de sacacorcho, hay edema, hay acumulación de líquido en el estroma del endometrio. En este estadio entonces se da la implantación y el endometrio previo a la implantación sufre modificaciones a nivel del epitelio. El epitelio uterino pierde el glucocálix, las microvellosidades también se hacen más cortas, aparecen, esto es una ecografía electrónica de barrido, que es la superficie del epitelio del útero al momento de la implantación, donde ven como estas protrusiones acá que son los pinopodios, que son como microprotrusiones que realiza el epitelio realiza pinocitosis, es decir, engloba líquido y favorece el acercamiento del blastocisto al epitelio del endometrio. Bien, a su vez estos pinopodios se interdigitan con las microvellosidades que va a tener el trofoblasto del blastocisto. Recuerden que el blastocisto tenemos el trofoblasto y el embrioblasto en un polo, en uno de los polos. Hay varios factores que participan en la implantación, hay citoquinas, hay factores de crecimiento transformante beta, interleuquinas, interferón gamma, algunos son secretados por el endometrio, otros son secretados por el blastocisto. Bien, la implantación entonces comienza en el 6º día y culmina en el 9º día. La implantación comienza comienza en el polo embrionario del blastocisto, o sea que es a nivel del polo embrionario que el trofoblasto comienza a contactarse primero con las células del epitelio del endometrio y luego a degradarlo y a invadir el endometrio. Entonces, inicialmente lo que ocurre es eso, el trofoblasto contacta con las células y rápidamente prolifera e invade. Eso lo puede hacer por la expresión y liberación de enzimas proteolíticas, como dijimos, por ejemplo, las metaloproteinasas. Y luego lo que ocurre es que el trofoblasto se va a diferenciar en dos capas. Una va a ser el citotrofoblasto, va a ser la que está más cercana a la cavidad. Es decir, esto que está verde acá es el citotrofoblasto, lo verde oscuro. Lo verde claro es el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto, acá también se ve lo mismo. El citotrofoblasto son capas de células que están en proliferación, activa mitosis tienen. Y esas células que nacen por mitosis en el citotrofoblasto luego se fusionan sus citoplasmas y forman un sincitio multinucleado que es el sincitiotrofoblasto.
O sea que en el sincitio trofoblasto no hay mitosis, sino que se originan del citotrofoblasto. Pero el sincitio trofoblasto tiene funciones importantes, por ejemplo, en la producción de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la que se detecta, por ejemplo, en sangre y orina en los test de embarazo. También produce estrógenos, progesterona, lactógenos. Bien, el citotrofoblasto, entonces las células del citotrofoblasto tienen un único núcleo, tienen una actividad mitótica alta, forma redondeada, bordes bien definidos, mientras que en el sincitio trofoblasto tenemos múltiples núcleos, no hay actividad mitótica, una forma irregular y variada, ¿tá? Y como dice acá, está abundante citoplasma, múltiples vacuolas, y ahora vamos a ver que en el sincitio trofoblasto se van a formar unas lagunas. Bien, entonces acá vemos qué es lo que ocurre al día 7, 8 y 9. ¿Tá? Al día 7, junto con la diferenciación del trofoblasto en cito y sincitio trofoblasto, hay cambios a nivel del embrioblasto. Básicamente se diferencia ese embrioblasto en dos hojas y forma un disco germinativo bilaminar, donde va a haber una porción que se va a llamar el epiblasto, que van a ser células cilíndricas altas, ¿tá? Y una capa de células mucho más cuboideas y pequeñas, que es el hipoblasto. O sea que se diferenció el trofoblasto y se diferenció también el embrioblasto en epi e hipoblasto. Bien, entonces, como ven acá, al séptimo día ya se adentró un poco más, al octavo se adentró un poco más en el endometrio del útero, y ya el día 9 está completamente embebido, digamos, ingresado, insertado en el endometrio. Y lo que queda es un coágulo de fibrina al día 9 en el sitio por donde ingresó el blastocito. Bien, junto con estos cambios, entonces, a nivel del sincitio y citotrofoblasto, hay otros cambios. Por ejemplo, a nivel del epiblasto comienza a formarse una cavidad, que va a ser la cavidad amniótica. Y las células que rodean a esa cavidad amniótica se van a llamar amnioblastos. Van a formar el amnios. Van a derivar del epiblasto. El hipoblasto, a su vez, comienzan a migrar algunas células, ¿tá? Se van a disponer, digamos, en la superficie rodeando lo que era el blastocele, y ahora esa capa de células acá se va a llamar la membrana de Heuser y va a formar un saco vitelino primitivo. Bien, seguimos. Este es un videíto que muestra el proceso desde el día 6 hasta el día 9. Algo que no dije es que ya al día 9 lo que ven es que se forman estos espacios entre el sincitio trofoblasto, que son las lagunas, ¿tá? Que inicialmente van a tener un líquido en su interior y luego esas lagunas van a llenarse con sangre materna. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más en los días sucesivos cuáles van a ser los cambios que va a sufrir el embrión y el trofoblasto. Entonces acá quedamos al día 9, que teníamos las lagunas en el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, la membrana de Heuser, el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica. Bien, luego ocurre, o sea, sigue creciendo la cavidad amniótica,
Las lagunas son mucho más grandes, como ven, ¿tá? El sincitio sigue ocupando, invadiendo el endometrio, ¿tá? Y van a ver que células que, o sea, entre la membrana de Scheuer y el citotrofoblasto se van a depositar algunas células que van a formar el mesodermo extraembrionario. Esto que ven acá, medio rosado, es el mesodermo extraembrionario, que es importante porque es el que va a formar después las vellosidades en la placenta y el corio. Entonces tenemos el mesodermo extraembrionario, que va a terminar rodeando toda esta estructura, es decir, va a rodear el amnios y va a rodear la pared del saco vitelino primitivo. ¿Ah? ¿Puedes explicar de nuevo lo de Sí, es decir, yo les había comentado que de las células del hipoblasto por migración formaban la membrana de Scheuer o la pared del saco vitelino primitivo. Después les digo que entre la pared del saco vitelino primitivo y el citotrofoblasto comienzan a aparecer otras células que invaden, ¿tá? Y forman el mesodermo extraembrionario, que derivan en realidad biológicamente de las células del hipoblasto, ¿tá? Este mesodermo extraembrionario va a cubrir todo, va a cubrir esta región, o sea que sería este es el amnio, la cavidad amniótica y el epiblasto, acá es el hipoblasto, ¿tá? Acá ven el saco vitelino, membrana de Scheuer y mesodermo extraembrionario. Y citotrofoblasto, verde oscuro, sin citotrofoblasto, verde claro. Bien, luego, ¿qué ocurre? En el mesodermo extraembrionario comienza a formarse una cavidad que va haciéndose cada vez más grande. Esa cavidad que se forma es la cavidad coriónica, se llama, ¿tá? Cavidad coriónica o exocelómica. Bien, forma esa cavidad y el mesodermo extraembrionario, ¿tá? Acá ven la cavidad coriónica grande, el saco vitelino, la cavidad amniótica, ¿tá? Bien, y el mesodermo, que sería esto rojito que está más interno, el mesodermo extraembrionario, se va a dividir en dos hojas. La somatopleura, ¿sí? Va a rodear toda la región del citotrofoblasto y el amnios. Y la región del mesodermo extraembrionario que rodea el saco vitelino va a ser la plasmopleura. Igual yo no voy a avanzar mucho más con la parte del embrión y los anexos embrionarios, pero esto me parecía que había que explicar un poco porque el mesodermo extraembrionario es importante en la formación de la placenta y nosotros llamamos corion al mesodermo extraembrionario más el trofoblasto. Entonces, hasta este estadio es importante saber para comprender mejor la placenta. Bien. Los sitios anormales de implantación, si bien ya dijimos que lo normal era implantarse en la pared posterior, la pared anterior o alguna pared lateral, los sitios anormales, el 94% de los embarazos ectópicos ocurren a nivel del oviducto, que puede ser o a nivel del infundíbulo, de la ampolla, del istmo o de la porción intersticial. En algunos casos puede ocurrir en el ovario y en algunos otros casos en la pared peritoneal o en el tracto. ¿Qué ocurre? Bueno, el embrión en general en todos esos casos muere y se desprende espontáneamente y si no hay que extraerlo quirúrgicamente. ¿Por qué ocurre? Puede pasar distintos fenómenos. Puede haber un transporte muy lento a través del oviducto, puede haber inflamación de la mucosa del oviducto, puede pasar que el blastocito o el estadio anterior, en realidad la mórula, se desprenda de la zona pelúcida muy rápidamente antes de llegar al útero. Pueden pasar distintos fenómenos. Bien, entonces hablamos de qué pasaba con
el trofoblasto, su diferenciación en sitio y sin sitio, qué pasaba con el embrioblasto, epi e hipoblasto y cómo se formaba la cavidad amniótica, el saco vitelino y la cavidad coriónica. Hasta ahí vimos recién. Ahora vamos a ver qué cambios sufre el endometrio que recibe al blastocisto. Sufre cambios morfológicos y a esos cambios morfológicos se les llama reacción decidual. Entonces, esos cambios morfológicos del endometrio dependen de la liberación de estrógenos y progesterona del cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo sigue funcionando durante los primeros 2 meses del embarazo, que es el cuerpo lúteo de embarazo, y también depende de factores secretados por el blastocisto. La reacción decidual comienza, esos cambios que sufre el endometrio comienzan en el sitio de implantación, pero luego se extiende a todo el endometrio. ¿Qué ocurre? Bueno, las células estromales, que son fibroblastos que están en el estroma del endometrio, sufren un proceso de epitelización. Se transforman en células epiteloides, células que en vez de tener una morfología tipo fibroblasto, tienen una forma redondeada o poligonal con un núcleo central eucromático y un citoplasma eosinófilo en el cual acumulan glucógeno y lípidos. Además de los cambios a nivel de las células estromales, también hay cambios a nivel de la matriz extracelular y también hay cambios a nivel de las glándulas uterinas, que al inicio de la primera etapa son grandes, estaban agrandadas y enrolladas, con forma enrollada, pero luego, a medida que va creciendo más el embrión y el feto, se hacen más finas y aplanadas. ¿Por qué? Porque inicialmente las glándulas uterinas, la secreción de esas glándulas cumple un rol en la nutrición de ese embrión pequeñito, pero luego va a ser la placenta el órgano más importante y desarrollado que va a cumplir ese rol. Acá ven en esta imagen, estas son células residuales, con un núcleo redondeado, un citoplasma eosinófilo claro, y estas células, estos núcleos más pequeñitos son infiltración de linfocitos, que también se ve como reacción decidual en el endometrio. Acá ven otra imagen de la decidua materna. ¿Qué tienen con mi pompón? Déjenlo quieto. Atractivo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, a su vez hay 3 regiones de la decidua que se le llama al endometrio, digamos, modificado. Se nombran de 3 formas distintas según el sitio de implantación. Entonces hablamos de decidua basal, que va a ser los cambios morfológicos del endometrio en el sitio de implantación. La decidua capsular va a ser, o sea, en el sitio de implantación significa, digamos, en el polo embrionario, en el sitio inicial donde se había insertado ese blastocisto. La decidua capsular está en el lado opuesto, son las modificaciones del endometrio que cubren, si se quiere, el polo embrionario. Y la decidua parietal son todos los cambios del endometrio en el resto del endometrio. Luego vamos a ver que ya hacia el tercer mes el feto creció tanto que oblitera la luz del útero, o sea, ya no hay más luz a nivel del útero, y se fusiona la decidua capsular con la parietal, y únicamente va a quedar la decidua basal, que asociada con el corión frondoso, ahora lo vamos a ver, va a formar la placenta. Entonces, en el desarrollo placentario tenemos una etapa prelacunar, que es en los primeros días de la implantación, del día 6 al 9,
una etapa lagunar cuando ya se forman las lagunas en el sincitio trofoblasto, y esas lagunas van a tener, como vamos a ver ahora, la sangre materna, y va a comenzar la circulación enteroplacentaria. Luego comienza un desarrollo vellositario, ¿tá? Vamos a ver a partir de esta estructura del sincitio y citotrofoblasto y las lagunas, ¿tá? Cómo el citotrofoblasto comienza a formar las vellosidades, y luego ya la morfología y la estructura de la placenta madura. Bien, como dijimos en las primeras etapas, el embrión se nutre por difusión en la etapa prelacunar, ¿tá? Básicamente hasta el día 9, a partir de materiales que captan muchas veces las células de trofoblasto, pero por difusión, no hay sangre, ¿tá? Ni ningún tipo de circulación. A partir del día 9, o sea de la segunda semana, lo que ocurre es que estas lagunas del sincitio trofoblasto se van a llenar de sangre, porque los capilares maternos se van a dilatar, se van a formar sinusoides maternos que se van a fusionar, las paredes se va a romper, porque el trofoblasto libera enzimas que degradan la pared de esos capilares, se rompen y vierten su sangre en las lagunas trofoblásticas. Entonces acá vamos a tener sangre materna en contacto con el sincitio trofoblasto, con la pared del sincitio trofoblasto. Acá vimos lo que vimos hoy, el saco vitelino, ¿tá? Rodeada por el endodermo, el saco vitelino, el epiblasto, la cavidad amniótica, ¿tá? Acá estaría el mesodermo, ¿tá? El citotrofoblasto, sincitio y las lagunas. Todavía acá no está bien desarrollada la cavidad coriónica, como si está acá, que se ve toda la cavidad coriónica, el saco vitelino, la cavidad amniótica, ¿tá? Bueno, entonces, a partir del día 13 comienzan a formarse las vellosidades, o sea, tenemos esta estructura de sincitio con lagunas y citotrofoblasto, y comienzan a formarse las vellosidades primarias. Eso ocurre porque a partir del citotrofoblasto envían como proyecciones, como guantes, proliferan el citotrofoblasto, envían como proyecciones hacia el sincitio trofoblasto y se comienzan a formar las primeras vellosidades. Y si hiciéramos un corte transversal, lo que veríamos es en el centro citotrofoblasto y por fuera sincitio trofoblasto. Histológicamente veríamos células en el interior, ¿tá? Correspondiente al citotrofoblasto, y en la periferia sincitio trofoblasto. Luego pasan los días y entre el día 17 y 20 esas vellosidades primarias se transforman en secundarias. ¿Por qué? Porque son invadidas por mesodermo extraembrionario. ¿Se acuerdan que el mesodermo extraembrionario había rodeado todo? ¿Ah? Teníamos el amnios, digamos, el mesodermo extraembrionario, por fuera el cito y el sincitio, ¿ah? Y entonces el mesodermo invadió esas microvellosidades, no son microvellosidades, y si hiciéramos un corte transversal encontramos células mesodérmicas, mesodermo, un mesénquima extraembrionario, cito, trofoblasto y sincitio trofoblasto. Acá en el corte lo que vemos es eso: mesodermo extraembrionario, cito pegado, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto por fuera. Hacia el final de la tercera semana, el mesénquima de esas vellosidades secundarias comienza a vascularizarse, es decir, comienzan a formarse pequeños capilares dentro de la vellosidad a nivel del mesénquima. Eso ocurre por un proceso que es vasculogénesis, en donde hay unos precursores hemangioblastos que forman como unos cordones que luego se ahuecan y forman los primeros capilares. ¿Ah? Entonces se van a formar capilares a nivel del mesénquima
extraembrionario de la vellosidad, y entonces se va a transformar en una vellosidad terciaria. Ahora vamos a tener entonces sangre, o posteriormente primero se van a formar los vasos y luego se van a formar los precursores sanguíneos a nivel de los capilares de las vellositarias. Bueno, el proceso de vasculogénesis está involucrado varios factores que ustedes algunos conocen, como el factor de crecimiento endotelial vascular o el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. Inicialmente es un proceso de vasculogénesis, es decir, se forman nuevos vasos a partir de células precursoras, y luego que ya están formados continúa su crecimiento de los vasos por angiogénesis, por proliferación de endoteliales en vasos que ya existían.